Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Una nueva emisión que tenemos gracias a la providencia divina del Rey de Gloria. Va mi saludo para todos ustedes en el amor del Señor, con paz, para que toda la familia sea bendecida y alcanzada por este amor que es el amor de Dios, que es infinito para cada uno de nosotros. Hoy la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros es una palabra actual, es una palabra que va a reflejar la realidad que muchos están viviendo, y por lo tanto es necesaria una palabra que nos apuntale, una palabra que sea clara y que pueda llevar al conocimiento del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, cómo salir de esta situación, cómo poder verse victorioso frente a los embates del enemigo que no descansa y que busca dañar la integridad de los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene para nosotros una palabra revelada, tiene para nosotros una palabra fresca, una palabra que lleva a cada uno de los hijos de Dios a un crecimiento espiritual. Por lo tanto, es menester e imperioso que estemos atentos, expectantes, para recibir la palabra de Dios. A todos nuestros hermanos del Ministerio Ramá, a todos aquellos que se suman, gracias por estar del otro lado. Gracias por siempre invertir tiempo en el Señor y estar allí en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Gracias porque creen que hay una palabra de parte de Dios para ustedes. De manera que hoy la palabra del Señor va a hacer hincapié en esta realidad que estamos viviendo, porque Dios quiere que nosotros vivamos con una mente alineada con Él. ¿Y cómo es esto de tener una mente alineada con Él? Vamos a ir a la palabra para poder desarrollar el tópico del día de hoy. Por eso el mensaje de hoy se llama, o tiene por título, Formatea tu mente. Es necesario en estos tiempos que estamos viviendo, donde nuestra vida está siendo asediada permanentemente con un sinfín de información de todo tipo, de toda índole. Es importantísimo para nosotros tener una mente alineada con Dios. Pero antes de desarrollar el mensaje, vamos a ir al texto, vamos a ir a la palabra, donde el apóstol Pablo ocupa un lugar en las Escrituras para poder referirse a esto y a lo que nosotros hoy necesitamos oír. Esta palabra se encuentra en la carta que Pablo escribe a los Efesios. Allí en el capítulo 4 él comienza a hablar acerca de nuestra necesidad espiritual de poder tener ministerios que fueron constituidos por el Señor Jesús para tener una vida que vaya en franco crecimiento y así poder construir ese edificio de la fe. Luego llega el apóstol al versículo 17, donde comienza a profundizar en una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo quiero llevarlos a esta lectura para poder desarrollar el mensaje. Dice así el texto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que el apóstol nos da una clara señal o indicación cómo es posible poder tener una nueva vida y abandonar una vieja vida, despojándonos de los deseos engañosos. Y él decía: renovaos o renuévense en el espíritu de su mente. Por lo tanto, el apóstol está haciendo foco en la mente. Todos los seres humanos fueron dotados por nuestro Dios soberano en su creación con una mente capaz de elaborar, de diseñar, de proyectar, de pensar las cosas que se van a realizar. Nosotros no somos como los animales que poseen un instinto y que son irracionales. Los seres humanos han recibido un regalo maravilloso de este Dios que es la mente. Sin embargo, nosotros
acerca de esta palabra de la mente, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Una mente puede desarrollarse en su vida a diario o el resto de sus días en esta tierra por la información que recibe. El cerebro adquiere, recibe, acumula información que recibe y de esa manera puede luego llevar a la práctica diferentes o determinadas acciones según sus deseos. Ahora, ¿cómo cargamos nuestra mente? ¿Cómo cargamos nuestro cerebro de esa información? Existen dos tipos de informaciones que llegan a la mente de la persona. Tenemos una, la información natural o la que viene acerca de todas las cosas humanas, que son la parte almática que nos hace movilizar como seres humanos en la tierra, y la segunda información que llega o que puede llegar es la espiritual. Ahora bien, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y esto implicó para el ser humano que su vida espiritual fuese cortada en cuanto a su comunión con Dios. Así que toda información espiritual desde el momento que nacemos nosotros ha sido impedida. Desde el momento que alguien recibe a Cristo como su Salvador, ahora inicia un nuevo tiempo, una nueva vida que es a través del Espíritu. Y la vida de ese hombre o de esa mujer comienza a recibir toda información espiritual a través de diversos canales como son la oración, la lectura de las Escrituras, la alabanza, la administración de hombres y mujeres de Dios, a través de diferentes testimonios, de sueños, de visiones, de la voz audible del mismo Dios, de éxtasis, de revelaciones, de aquellas epifanías que las personas pueden tener o incluso teofanías. Son todos los canales que Dios utiliza para llenar esa vida de una información espiritual. Ahora, cuando eso ocurre, la persona entrará a tener una vida en el espíritu. Depende de la persona en que esto se siga acumulando. Pero hoy estamos viviendo en una realidad aumentada, como se denomina tecnológicamente. ¿Por qué? Porque vemos que la sociedad está convulsionada. Hace años que viene en esta situación cada vez más incrementada. ¿Por qué? Por las cosas que están viviendo, por los problemas que ocurren en el mundo, y en estos últimos meses es de público conocimiento lo que ocurrió con esta llegada de este virus que se ha cobrado vidas y que ha generado una preocupación colectiva. Ahora bien, la información que nosotros recibimos acerca de este virus, acerca de todas las consecuencias, es variada y es ilimitada. Las podemos recibir, estas informaciones, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios gráficos, a través del internet, que creo que es el uso masivo en estos días, y toda esa información comienza a atentar contra la vida espiritual de la persona. Por eso el apóstol Pablo hablaba de renovarse. La palabra renovar es volver al estado original o es volver al punto de inicio. Eso en términos tecnológicos o de la parte cibernética sería esa capacidad o esa necesidad de formatear un aparato tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos ese formato. Como decía al principio, nosotros desde que nacemos por contener el linaje de Adán, nosotros tenemos esa consecuencia que es la siguiente: venimos arrastrando un pecado universal o el pecado adámico. Ahora bien, dice el apóstol Pablo a los Hechos, en el Hechos, allí en Atenas, dice lo siguiente, que de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, pero Apocalipsis dice que el Señor nos ha redimido de todo linaje. Así que ese linaje que nosotros portábamos y que cuando nacemos tenemos un formato almático lleno de información que recibimos de los padres, de los hermanos, de los vecinos, de los compañeros, eso se acumuló en nuestra mente y eso nos ha formateado la vida y nos ha llevado a realizar nuestra vida como mejor consideramos, nuestra forma de tener una pareja, de criar a los hijos, una forma de alimentarnos, una forma de comportarnos, una forma de hablar, una forma de vestirnos. Insisto en la palabra forma, de manera que eso se constituye en un formato, de manera que cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que viene a hacer es formatear esa vida para que ahora la persona se comporte espiritualmente.
Se produce en la persona muchas veces una crisis porque no quiere dejar esa vieja vida o le cuesta, y sin embargo cuando permite que el Espíritu de Dios se manifieste, ahora la persona comienza a transitar un recorrido espiritual de bendición y de gozo. Pero en los tiempos finales que estamos viviendo, este formato espiritual se ve amenazado por la gran cantidad de información que recibimos en nuestra mente o en nuestro cerebro para tratar de llevarnos una vez más a la vieja vida. ¿Cuáles son los síntomas? Preocupación, desazón, desconsuelo, desconcierto, depresión, desánimo, desaliento, desmoralización. En las personas vamos viendo cada día este tipo de expresiones que lo que están reflejando no es ni más ni menos que esa sensación en el alma de que las cosas ahora lo están superando, que las cosas están mal, que no puede salir adelante, que su economía se ve afectada por las decisiones que toman los gobernantes o por la condición de esta pandemia. En otras palabras, lo que quiero decir es que una vez más la persona está recibiendo una información en su mente, en su cerebro, pero ahora la está recibiendo a modo de virus. Aquellos que conocen algo de computación van a entenderme rápidamente esto. Al aparato o al dispositivo comienza a llegarle un virus, y no estoy hablando de este virus que está afectando a la salud de las personas físicamente. Hablo de un virus que afecta a la salud del alma, que afecta a la persona en sus emociones, que lo lleva a una paranoia, que lo lleva a una psicosis colectiva, porque se adhiere a otro tipo de comportamiento. Por eso el apóstol Pablo decía que tenemos que despojarnos de esa vieja manera de vivir, del viejo hombre, y tenemos que renovarnos en nuestro espíritu de la mente, o en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Formatear un aparato, una computadora, un dispositivo, lo que indica es volverlo al original, volverlo a condición de fábrica, volverlo así como se había presentado cuando se lo entregó. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra mente sea formateada, sea renovada y vuelva al original. El original no tiene defecto, el original no tiene falla, el original no funciona defectuosamente o no funciona lento, no funciona erráticamente. El original funciona correctamente, velozmente, adecuadamente, y logra cada objetivo. ¿Por qué? Porque ahora tiene un sistema operativo que es el Espíritu Santo, que lo lleva a realizar cada acción en éxito, en función plena. Pero cuando alguien ha recibido tanta información a modo de virus, y hoy estamos viendo esto, puedo observar a los cristianos en esas condiciones, preocupados, como decía, desalentados, confundidos, alarmados en otros casos. Vemos una desazón que se apodera de muchos, vemos una angustia que está apoderándose en la mente y en el corazón. Vemos personas que entran en una sensación de inseguridad, un futuro incierto. ¿Por qué? Porque necesitan renovarse en su mente. ¿Y qué es lo que significa esto? Volver a recibir una información correcta, una información espiritual, una información adecuada. Por eso nuestra mente tiene un formato que puede ser espiritual o que puede ser natural. Lo que hoy estás recibiendo, el bombardeo masivo e indiscriminado en tu vida a través de todos los medios de comunicación, son informaciones como virus que llegan a tu vida, que llegan a tu mente, que llegan a tu hogar, que llegan a tu familia, que llegan a todo tu entorno más íntimo. Y eso comienza a generar esa amenaza, a provocar una desestabilización espiritual. Y eso no es bueno, porque quien entiende de computadoras o de dispositivos electrónicos comprenderán que cuando un virus se instala en esos aparatos, ahora funciona mal, ahora ya no puede ejecutar las órdenes que se le está indicando. Y así ocurre con nuestras vidas, así sucede con nosotros. Queremos hacer las cosas bien, pero hay algo internamente que nos está condicionando, que nos está boicoteando lo que queremos hacer. Cada proyecto, cada deseo, cada intención de hacer un negocio, de poder hacer algo con la
familia, de poder lograr algo en la casa, de poder construir, de poder comprar o de poder vender. Todo eso se ve afectado, distorsionado, porque la mente está ahora cargada de una información negativa, adversa, que lo único que le muestra es lo malo de lo que estamos viviendo. Y aunque esas cosas son ciertas, quien tiene una vida espiritual estará ahora en condiciones de seguir funcionando correctamente. Para tener una mente espiritual es necesario tener la mente de Cristo, tener la mente. Es importantísimo. Yo no puedo cambiar mi forma de pensar simplemente con leer este libro. No es posible. ¿Por qué digo esto? Alguien que está del otro lado puede decir qué cosa tan loca está diciendo este hombre. Pero quiero decirle esto. Este libro ha sido leído por grandes personajes de la historia. Por citar uno de ellos, Hitler había leído estas escrituras y nunca le cambió la mente. Nunca cambió su pensamiento de seguir en contra de los homosexuales, de la raza negra o de los judíos, generando una matanza innumerable de casi 6 millones de personas. Entonces, esto simplemente por leer no provoca que yo tenga la mente de Cristo. Para que yo la pueda tener una mente espiritual, se recibe por revelación. Y para tener esa revelación no es necesario comprarla en algún supermercado. No se consigue con dinero y mentalidad fuerte o posesiva. Esto se consigue mediante la revelación que aporta el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiéndoles a los Corintios en su primera carta, quiero leer para que ustedes puedan comprender cómo podemos renovar nuestra mente. ¿Por qué es tan importante y fundamental esto? Porque nuestra mente está alojada allí en el cerebro, y el cerebro es el centro de mando, es el centro operativo para un cuerpo, de modo que lo que aquella persona piensa es lo que el cuerpo hará, es a donde el cuerpo se dirigirá. ¿Por qué? Porque la mente es la que da las órdenes a los miembros, las piernas, a los brazos, al corazón, a todo el cuerpo, y por lo tanto, si su mente ahora está infectada por un virus, lamentablemente su vida va a estar limitada, sus intenciones no se concretarán, quedará frustrado el pensamiento de intentar hacerlo porque no lo conseguirá. Por eso mucha gente está dentro de la iglesia, está dentro de una congregación y no cambia. ¿Por qué? Porque aún no ha cambiado su mente, no ha cambiado su modo de pensar. Puede portar años en Cristo o en la iglesia, puede ostentar una antigüedad de 30 años yendo a la iglesia y su vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido formateada, porque su mente todavía está llena de virus, todavía sigue teniendo pensamientos oscuros, pornográficos, todavía sigue teniendo pensamientos de rencor, de odio, de envidia, de rechazo, de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de venganza, de violencia, de abuso, tantas cosas que están dentro de la persona y que muchos, oigan esto, muchos que están asistiendo a las congregaciones, muchos han reprimido esos actos, pero sus pensamientos siguen igual. Por eso es fundamental que la mente sea renovada, o como el título del mensaje es, formateada. Volver al estado original, volver a tener un pensamiento puro, un pensamiento sano, un pensamiento de bendición, un pensamiento positivo, un pensamiento de esperanza, un pensamiento de fe, un pensamiento que lleve a la persona a realizar actos buenos. Pero si eso no sucede, hoy que estamos atravesando por esta pandemia, terminará la cuarentena o el aislamiento de muchas personas, se volverá a la normalidad, pero la persona seguirá en las mismas condiciones porque está presa, está cautiva en su propia mente, porque sus pensamientos han sido embotados, sus pensamientos le han jugado una mala pasada en la vida, y por eso la persona tiene temor, tiene vergüenza, no quiere hablar del pasado, no quiere
quiere perdonar, no quiere pedir perdón, porque es en su mente cargada de información negativa como un virus que taladra su cabeza y le dice que no lo va a lograr, le dice que no es bueno, le dice que es feo, le dice que es gordo, le dice que es extremadamente delgado, le dice que es un fracasado. Constantemente su mente está siendo bombardeada, pero si alguien del otro lado capta esta palabra y dice en su corazón y confiesa con su boca: Señor, cambia mi mente. Señor, quiero tener tu mente. Quiero tener una información espiritual que produzca cambios genuinos en mi vida. Por la revelación, les aseguro que comenzarán un nuevo recorrido en su vida y verán cambios trascendentales en ellos. Pero vamos a ir al texto que decía el apóstol Pablo. Les escribía a los Corintios en su primera carta y les decía lo siguiente. Hablaba en el capítulo 2 de la revelación por el Espíritu de Dios. Así que para tener esa mente renovada, para cambiar de pensamiento, como se dice hoy popularmente, para cambiar de chip, para poder tener un pensamiento positivo y esperanzador con fe, para lograrlo necesito esa revelación. Y esa revelación no llega si no es por el Espíritu Santo. Y dice, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó y predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, oigan esto: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oigan lo que dice el apóstol: porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que tener una mente de Cristo, una mente espiritual, y formatear nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, viene por causa de la operación del Espíritu Santo, transformándose Él en nosotros nuestro sistema operativo, sacando un sistema operativo del alma, de las emociones, del sentimiento, de los impulsos naturales, y ahora reemplazándolo por un sistema operativo que funcionará perfectamente, abandonando el obsoleto, el que ya nos sirve para una vida plena en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto el texto? Porque el apóstol continúa diciendo en el versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Poderoso lo que está diciendo el apóstol Pablo, y él dice: ¿cómo es posible conocer la mente de Dios para que yo pueda adquirir esos mismos pensamientos mediante la revelación que nos da el Espíritu Santo? Y cuando eso sucede, ahora yo tengo la mente de Cristo, yo pienso como Cristo piensa, yo tengo pensamientos alineados con los de Él, yo ya no tengo un pensamiento que va con la misma corriente de este mundo que está en crisis y va desesperadamente a un precipicio inevitable. Yo tengo un pensamiento de que a mí me va a ir bien, tengo un pensamiento de que Él ha decidido bendecirme, tengo un pensamiento de que Él va a prosperarme en medio de las crisis, tengo un pensamiento de que Él va a sacarme de situaciones adversas, tengo un pensamiento de que si estoy enfermo me sanará, tengo un pensamiento de que a mis hijos les irá bien porque yo creo en Él. Esos pensamientos indican que mi mente está siendo formateada, que mi mente está siendo renovada. Pero me temo que en el día de hoy, con las cosas que están aconteciendo, que son atroces, que son terribles, muchas personas y muchos cristianos tienen llena su mente, su depósito de información venenosa, lleno de virus dentro de sus vidas. Entonces les hace ver la vida pesimista, les hace ver las vidas de todas las personas que están a su alrededor mejor que la de ellos, para sentirse miserables, para verse como personas que no tienen una mejor opción de vida. Ese pensamiento debe cambiar. ¿Y cómo cambia? Cuando una persona le dice al Padre en oración: revélame la mente de Cristo
Cristo mediante la operación del Espíritu Santo. Y comienza a dirigirse al Espíritu Santo y comienza a decirle, trae la mente de Cristo a mi vida. Quiero tener un pensamiento bueno, un pensamiento genuino, puro, sin contaminación de este mundo. Ahora bien, no hay posibilidad de formatear nuestra mente sin revelación. ¿Necesitamos formatearnos? Claro que sí. ¿Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Como decía el apóstol Pablo a los Efesios, por supuesto. Pero no existe la posibilidad de formatear una vida si no es por la revelación del Espíritu Santo. Por eso decía y lo recuerdo, las personas que ostentan 30 años en el Evangelio, yendo a la iglesia de un lugar a otro, permaneciendo en esa congregación, muchos de ellos siguen teniendo pensamientos siniestros. Como decía el apóstol allí a los Efesios, pensamientos entenebrecidos, se entregaron a la lascivia, a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque las personas no entraron en el pedido, en el ruego de que Dios cambie su mente mediante la operación del Espíritu Santo. No te garantiza tener la mente de Cristo, estar en una congregación durante mucho tiempo, vestirte de saco, de corbata, de pollera. No te garantiza estar en una mega iglesia, tener la mente de Cristo. No te garantiza estar bajo la cobertura de un apóstol o una iglesia apostólica y profética, tener la mente de Cristo. No te garantiza un estatus social tener la mente de Cristo. Lo que garantiza tener la mente de Cristo es la revelación provista por la operación del Espíritu Santo en una persona. Pero en estos tiempos que vivimos, muchas personas han dejado de lado el Espíritu Santo. Muchos, de hecho, no lo ven como la tercera persona de la Trinidad. Muchos lo ven simplemente como el aliento de Dios, lo ven como un ente. Sin embargo, el Espíritu Santo, estando entre nosotros presente, como Cristo lo declaró que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él nos guiaría a toda verdad y justicia y que traería convicción de pecado, es la persona más ignorada por muchos creyentes en estos días. Pero si alguien del otro lado quiere tener la mente de Cristo, está cansado de tener una mente represiva, de tener una mente contristada, de tener una mente negativa, si quiere cambiar su forma de pensar para tener un cambio en su accionar, pídale a Dios y dígale al Espíritu Santo que venga con toda su revelación. ¿Por qué? Porque por más que lo intentes con todo tu esfuerzo, con tu dinero, con tu buen apellido, con tu capacidad humana, no lograrás cambiar tu modo de pensar. Tu mentalidad seguirá siendo la misma porque hay un virus instalado, porque hay un pensamiento que se enquistó en tu vida y que trabajó para generar un parámetro de vida, para llevarte como un patrón de comportamiento. Te ha diseñado la vida y eso es un paradigma que difícilmente se rompa, que difícilmente salga y se desbarate. Es importante y es menester que puedas comprender que si quieres cambiar tu modo de pensar, necesitas la revelación a través de la obra y la operación del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo también lo siguiente, y yo quiero que puedan ustedes verlo juntamente conmigo, porque meditaba en esta palabra hace unos días acerca de esto que estamos hablando ahora, y digo, ¿cómo nosotros podemos tener una mentalidad si seguimos con este comportamiento? Dice así el apóstol Pablo. Quiero que ustedes vean lo siguiente. En la segunda carta de Pablo a los Corintios dice así. Quiero llevarlos a que puedan ver lo siguiente. Dice el capítulo, perdónenme, capítulo 10. Dice el versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo dice, yo estoy ahora
presente soy humilde, pero cuando estoy ausente soy osado. Es decir, cuando yo no estoy con ustedes presente, cuando estoy a la distancia, yo soy atrevido. Hoy no tengo la posibilidad de mirarlos cara a cara, estoy a la distancia, pero soy atrevido, soy osado para decirle esto: renueven su pensamiento, dejen de tener ese pensamiento del mundo, dejen de tener ese pensamiento tan primitivo, como si fuera que Cristo no llegó a sus vidas. Tengan un pensamiento renovado, un pensamiento sano y puro, que solo proviene por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Levántense y saquen de su mente todo pensamiento retrógrada, todo pensamiento negativo de incredulidad, pensamiento pesimista. Abandónenlo y declaren un nuevo pensamiento y díganle: Espíritu Santo, revélame la mente de Cristo, revélame la mente de Cristo, porque si yo me alineo con la mente de Cristo, pensaré como Él, y si yo pienso como Él, me será más sencillo caminar en esta tierra. No estaré tan afanado, preocupado por las cosas que están aconteciendo en este mundo, sino entenderé lo que Él me está hablando, lo que Él me está dirigiendo, lo que Él me está enseñando, y eso me llevará a una vida de éxito. La información natural va directamente a nuestro cerebro como un virus. La información natural va directamente a nuestro cerebro como un virus, como si fuera un cáncer que comienza a carcomer tu interior, que comienza a desviar y a distorsionar tu pensamiento puro, te hace ver las cosas negativas y contrarias. Tu cuerpo ahora ya no reacciona de la misma forma ante la alabanza, ante la adoración, ante la oración, ante la lectura de la palabra o ante un mensaje emitido por un vocero del Señor. ¿Por qué? Porque esa información natural viajó directamente a tu cerebro para condicionar y coartar la función de tus pensamientos, llevándote a una vida de rechazo, de negación, de no creer o de no recibir. Y por eso el Señor te habla y te dice: cambia tu modo de pensar, cambia el formato de tu mente, dale un formato divino, permití que el Espíritu, mediante la revelación, provoque en tu vida un pensamiento diferente. Con una información revelada se da un formato espiritual correcto. Decía, la información natural llega a nuestro cerebro como un virus y destruye todo a su paso y coarta la acción de los pensamientos en la persona en cuanto a recibir la palabra espiritual a través de los diferentes canales que Dios da. Ahora, cuando alguien recibe una información espiritual, esa vida comienza ahora a ser formateada por la revelación. Por eso decía, leer esto solamente es una información, y tenemos una información vasta. Son 66 libros o 70 libros si pudiéramos dividir los 5 libros de Salmos, y es una información más que suficiente para poder tener en nosotros lo que necesitamos para poder funcionar en este mundo correctamente. Ahora, solo como información ya he demostrado, según la historia, que no sirve. Ahora, cuando esta información a mi vida llega con una revelación, porque el Espíritu comenzó a operar en mi vida, todo cobra sentido, todo funciona, todo ahora da resultado, todo logra su objetivo. ¿Por qué? Porque he recibido la revelación, porque he recibido la comprensión de cada una de esas palabras. Sé cómo aplicarla en mi vida, sé cómo aplicarla para mis seres queridos, sé cómo funciona para las personas que no conocen a Cristo, porque ha llegado la revelación. De lo contrario, es simplemente una información. Es como que yo tuviera un diario que tuviera toda la información actual de lo que está ocurriendo en el mundo, pero está en un idioma que no lo conozco, no me sirve. Por más que tenga el contenido correcto y suficiente, no me sirve. Pero si alguien viene y es un intérprete y puede traducir lo que está escrito allí, y yo voy recibiendo toda esa información traducida, decodificada, ahora a mí me va a servir bien. Eso produce el Espíritu Santo. Toda la información está aquí codificada. ¿Para qué? Para que cualquiera no la pueda recibir, para que cualquiera no le sea útil. Ni siquiera Satanás le puede servir todo esto. Como siempre digo, Satanás no leyó la Biblia, Satanás estuvo cuando se escribió, así que él la conoce mejor que vos,
vos y que yo, pero como está codificada, como no tiene revelación, jamás le sirve de nada. Pero a vos y a mí, esta palabra, cuando el Espíritu de Dios opera en nosotros, se nos decodifica, podemos comprender, podemos aplicarla, y eso hace temblar al infierno, eso ahuyenta cualquier espíritu inmundo, eso rompe y quebranta maldiciones, eso sana enfermos, eso hace que el hombre y la mujer de Dios viva lo divino del Señor, porque ahora la revelación los lleva a tener una vida plena, divina, y a tener un funcionamiento correcto, conforme a la perfecta voluntad del Padre. Por eso es fundamental que nosotros le digamos: Señor, haz tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es lo que está en su mente, y mi voluntad es la mente que se opone a la voluntad de Dios. Pero cuando yo renuncio, cuando yo me despojo, cuando yo digo basta de este modo de pensar, de que yo creo que así funciona la vida, de que así se educa a los hijos, de que así se lleva adelante un matrimonio, que así debo vestirme, que así debo hablar, cuando yo estoy dispuesto a abandonar y a renunciar a eso y digo: Señor, haz tu voluntad, lo que le estoy diciendo es: Señor, dame tu mente, dame tu forma de vida, dame tu pensamiento. Entonces el Espíritu Santo entrará en operación. Él será mi asistente operativo. Él vendrá y será ese sistema que operará en mi vida, y tendré resultado y gozaré de la bendición de Dios. Y no será una tortura, no será algo incompatible, no será una versión obsoleta. Será en mi vida una versión poderosa y divina en el Espíritu del Señor. Con una información revelada, la forma del Espíritu viene a mi vida y se hace carne. Eso lo tenés que grabar. La información, ¿cómo llega la información? Lo decía recién, por la revelación, por la lectura. Esta es la información. Alguien lee la Biblia y se cargará de información. Ahora, ¿cómo llega la revelación? Es decir, ¿cómo el Espíritu de Dios comienza a operar en nosotros como un sistema operativo? A través de la oración. Por eso, ¿quieres información? Lee la Biblia. ¿Quieres revelación? Ora y dile al Espíritu Santo: enséñame. Ayúdame a interpretar, ayúdame a discernir. No sé lo que significa, no sé cómo ponerlo en práctica. Soy limitado, soy condicionado por mi naturaleza pecaminosa. Pero cuando uno ora, esa palabra que era una información simplemente vacía, hueca y obsoleta, ahora cobra vida, porque es mediante la revelación que llegó cuando yo me puse a orar, cuando yo le pedí al Espíritu Santo que se manifestara en mi vida. Así que recordá esto: información por la palabra del Señor, revelación por la oración, porque allí el Espíritu Santo entrará en operaciones. Bien, para ir terminando, la necesidad de formatearnos nos lleva a nosotros a un sinceramiento con el Señor. Si queremos seguir con nuestro modo de pensar, no vamos a conseguir objetivos por más que sean buenos, por más que tengamos la buena intención, por más que tengamos el deseo y por más que pongamos nuestra fuerza, incluso, oigan esto, incluso que tengamos fe. ¿Por qué? Porque si la fe no está alineada con el pensamiento divino, no va a hacer nada, no va a producir nada. La fe no entrará en acción. ¿Por qué? Dice el apóstol Santiago: muchas veces pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Así que el apóstol Santiago está diciendo: ustedes piden según su mente, y su mente está distorsionada, su mente está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando piden, por más que tengan fe, no van a recibirlo, y no porque la fe falle, sino que la fe no opera donde hay una mente que está en desacuerdo con la mente de Dios. Así que aquí tenés una clara evidencia por qué muchas de tus oraciones no fueron respondidas, por qué incluso ayunaste, por qué pediste que alguien ore por tu vida y no funcionó, porque tu mente estaba fuera de la mente de Dios, no estaba alineado tu pensamiento con el Dios viviente, tu mente no estaba calibrada con la mente de Dios. Pero ahora, con esta palabra podés comprenderlo. Si formateamos nuestra mente, van a cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida, va a cambiar nuestro comportamiento y nuestro sistema operativo cambiará. Vuelvo a recordarlo: un sistema operativo es lo que trabaja desde adentro para dirigir las acciones de una máquina, o en este caso, hablando espiritualmente, de una persona. ¿Cuál es el sistema operativo que rige sobre tu vida hoy? ¿Tu alma, tus emociones, tus deseos naturales, tus sueños, tus proyectos, o el Espíritu Santo? Si todas estas cosas que mencioné en primer lugar son lo que rigen en tu vida, tenés un sistema operativo obsoleto, lleno de virus,
muertos y nunca va a haber concordancia con el Dios vivo. Pero si cambias eso y decís, quiero un nuevo sistema operativo que venga sobre mi vida, que es el Espíritu Santo, ahora quien te gobierna desde adentro es el Espíritu Santo. Pero lamentablemente vemos esta contrariedad en nosotros mismos, vemos esta controversia a diario. ¿Cuál es? Creemos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice. En otras palabras, lo recibimos, pero no queremos que Él sea nuestro sistema operativo. Solamente queremos el título, queremos como si fuera el eslogan pegado sobre un gabinete de alguna computadora que diga, este es el sistema operativo, para dar algún tipo de reconocimiento, pero por dentro hay un sistema operativo que es totalmente diferente. Esa es la realidad de muchas personas. La mentira, el engaño o el autoengaño muestran un cartel, una imagen, que hay un sistema operativo llamado Espíritu Santo. Por eso parecen espirituales, pero por dentro tiene un sistema operativo obsoleto, decadente, carnal, humanista, viciado, cargado de lascivia, de concupiscencia, de pecado, de iniquidad, deseos perversos, oscurantismo, maldad, maledicencia, calumnia, injuria, habladuría, chisme, cosas horrorosas, abusos. Todo tipo de males, todas esas cosas están en su vida y ese es el sistema operativo que debe cambiar. Por lo tanto, si formateas tu mente diciendo al Espíritu Santo, dame la mente de Cristo, Él te traerá revelación, te mostrará dónde están esos virus, qué es lo que tenés que cambiar, y cuando eso suceda, cambiará tu comportamiento, cambiará tu forma de hablar, cambiará tu forma de vestir, cambiará tu forma de actuar en tu familia, en tu matrimonio, cambiará tu forma de en el trabajo, todo, porque ahora hay un sistema operativo que te dice cómo hacerlo, que te dice qué es lo mejor, que te dice cómo funciona de una manera correcta y excelente. Eso es lo que Dios quiere, formatea tu mente. Por último, renovar o formatear una mente implica para nosotros abandonar todo lo que tenemos. Si alguien ha hecho esto en su computadora o en su teléfono, antes de poder hacerlo y darle OK a ese formateo, usted recibirá un anuncio que dirá, si continúa con esta acción, perderá toda la información que tenga. Perderá archivos, perderá escritos, perderá todo lo que estaba allí, todo, porque no va a quedar absolutamente nada. Y la persona toma la decisión si pone aceptar o pone cancelar. Si querés formatear tu mente, tenés que asumir este costo. Si le das aceptar, tenés que asumir que toda la información que tenías hasta este día, que estaba cargada de virus y de ese sistema operativo obsoleto, tenés que renunciar a todo ello. No podés guardar una carpeta o algún archivo y tratar de sostenerlo con un nuevo sistema operativo. ¿Por qué? Te lo digo clara y sencillamente, porque el nuevo sistema operativo llamado Espíritu Santo va a detectar ese archivo o esa carpeta como un virus, lo va a rechazar y te va a saltar la alarma permanentemente como un antivirus. El Espíritu Santo te va a decir, eso está mal, eso no sirve, eso no es bueno, eso no es del agrado de Dios. Te va constantemente a llevar a esa manifestación de repelerlo, de tú te redarguyes por dentro para sacarlo, pero necesitas formatear tu mente, necesitas renovarte. No pienses como piensa el mundo, no pienses en hacer negocios como hace el mundo, no pienses en conseguir dinero como hace el mundo, no pienses en tener un matrimonio como hace el mundo, no pienses en criar a tus hijos como lo hace el mundo, no pienses en comer como come el mundo, no pienses en construir tu casa como lo hace el mundo. Pensá como Cristo. No tenés la mente de Cristo. El mensaje de hoy fue para eso, para que tengas la forma de tener la mente de Cristo. ¿Cómo lo haces? A través de la oración. ¿Y cómo llega eso? Por la revelación del Espíritu Santo. Comenzar a leer las Escrituras como nunca antes lo hiciste. Quizás leíste todos los libros de la Biblia y no funcionó o no fue útil. Ahora te das cuenta que hacía falta algo más, que el Espíritu Santo trajera revelación de cada una de estas palabras. Por lo tanto, entra en ejecución, entra en acción, entra en operación.
operación y entra en resultados y entra en éxito. No vas a necesitar como un sistema operativo de este mundo una actualización. ¿Por qué? Porque aquí siempre esto es actual. Aquí esto no deja de ser. Aquí esto no abandona, no queda obsoleto. Esto no pasa de moda. Esto siempre es vigente y siempre es útil. Solamente que funciona con revelación. Solamente que tiene éxito con revelación. Y esa revelación viene por la operación del Espíritu Santo. Mi amado, mi amada, anhelo, deseo en mi corazón que esta palabra haya llegado a tu espíritu, que hoy tu mente haya sido sacudida, que puedas comprender la realidad, que necesitas formatear tu mente, que todos los pensamientos que este mundo tiene acerca de las cosas que estamos viviendo, acerca de estas situaciones que están amenazando contra tu propia integridad, que nada de eso te afecte, que tu pensamiento sea en el espíritu y ese pensamiento que pueda llevar a otra persona a querer tenerlo. Ese es mi deseo, esa es mi oración y espero que esta palabra te haya sido de bendición, que haya sido como un ladrillo para poder colocarlo en tu edificación espiritual. Gracias como siempre por estar del otro lado, a cada hermano, hermana, a cada ministro, a cada líder, a cada pastor que es parte del ministerio Ramá. Gracias por acompañarnos siempre. Y siempre finalizo diciendo que si este mensaje ha sido de bendición, lo compartas con tus contactos. Si ves que hay alguien que tiene una mente corrompida y que sus pensamientos los llevan a realizar acciones indebidas, compartí este mensaje con él o con ella. Y también tenés otra opción de poder ver este y otros mensajes en YouTube, allí en el canal Apóstol Narváez Hernán. Podés suscribirte si no lo has hecho para poder recibir todas las novedades de los nuevos mensajes. Que el Señor siga bendiciendo tu vida. Nos veremos con la ayuda del Señor, si así lo permite, una vez más el domingo, 19 horas, con una nueva emisión a través de este medio de comunicación. Gracias por estar del otro lado. Gracias por recibirme cada vez que salimos al aire en su hogar. Amén.